Yo me acerco, les presento la oferta en lo que había que hacer, la gano, y ya trabajando ahí se me acerca una persona y me dice: mira, Jonathan, ¿te interesan proyectos del Estado? Yo le digo: ¿cómo es? ¿Qué hay que hacer, va? Entonces me dice: mira, yo oferto los proyectos en los que sé que puedo ganar, los gano y de ahí lo vendo. O sea, si tú quieres uno, yo te lo puedo ofrecer. Tú me das X cantidad de dinero. Ahí fue donde yo me di cuenta de que está triste trabajar aquí ahorita con el Estado. Lo que hacen las autoridades es venir y literalmente tapar el hoyo de forma superficial y la calle sigue en mal estado. Porque a los 2-3 meses vuelve a caer el mismo problema y no se le da una solución a largo plazo. No se están cumpliendo aquellos estándares establecidos en un contrato. La obra se destruye y no hay nadie responsable de repararla. Y ahí está lo que han encontrado, que empresas fantasmas que lo único que hacen es cobrar los anticipos y que no terminan las obras. Porque si no es el Estado el que cumple, por lo menos con sus mínimas obligaciones, ¿cómo le vamos a exigir entonces a los habitantes que cumplan las obras? Si uno no está en ese círculo, es imposible que tenga un proyecto o una regalía o lo que sea. ¿Y quiénes son ellos? Nunca aparecen. Pero sí, así funciona. Ya no había forma de trabajar con el sistema si no era incurriendo en actos de corrupción, que era la única forma como tal con la cual se podía entrar a negociar con el Estado la adjudicación de obras. Como ciudadana yo podría decir, bueno, yo estoy pagando un impuesto. ¿En dónde está invertido mi dinero? Todo lo que yo pago, ¿en dónde lo veo reflejado? Como siempre le hemos dicho nosotros, no esperamos tanto de las instituciones, sinceramente nos tienen en olvido. La corrupción es una especie de cáncer o enfermedad. Es como un virus al final, que nos está infectando a todos y que al final nosotros somos la consecuencia. Nadie más que nosotros. En Guatemala los niveles de corrupción son altos. Entre estos, la corrupción en la obra de infraestructura pública ha sido gigantesca. La carencia de suficientes carreteras, algunas simplemente intransitables y en otros lugares inexistentes. Lo mismo ocurre con otras obras de carácter vital para la conectividad de la ciudadanía. Escuelas y hospitales no siempre presentes o necesariamente cerca de las poblaciones y muchos en un estado lamentable. Un transporte público de baja calidad e inseguro. Estos y otros factores han mermado de modo importante la calidad de vida de los habitantes de Guatemala. Según la RAE, corrupción significa el acto de corromperse, el deterioro de usos, valores o costumbres, y en el caso de las organizaciones, especialmente en las públicas, es una práctica consistente en la utilización indebida o ilícita de las funciones de aquellas en provecho de sus gestores. El proyecto que se tiene como pues prácticamente se ve en el cartel del gobierno es un proyecto de realizar un puente peatonal. Se inició a finales de 2019, pero de la fecha ya no se vio ningún avance. Quedó inconcluso, la obra está a puras penas en los cimientos y al final pues el beneficio creo que solo es para unos cuantos. Por eso es que realmente persisten estos temas de infraestructura obsoleta, deficiente o como queramos llamarle, porque realmente no hay quien se preocupe por venir y cambiar estos temas, o sea, y realmente darle un seguimiento como corresponde.
Yo te diría que la corrupción juega un doble rol en cuanto a la infraestructura en Guatemala. No se están cumpliendo aquellos estándares establecidos en un contrato, que unas bases de licitación son diseñadas específicamente para que solo un contratista pueda aplicar, de que se hacen adelantos financieros aunque no haya adelantos físicos de obra, de que a pesar de que existen fianzas de conservación de obra de 18 meses, la obra se destruye y no hay nadie responsable de repararla. Por medio de amistades me dicen que me acerque a un proyecto de los del Estado. Yo me acerco, les presento la oferta en lo que había que hacer, la gano, y ya trabajando ahí se me acerca una persona y me dice: mira, Jonathan, ¿te interesan proyectos del Estado? Yo le digo: ¿cómo es? ¿Qué hay que hacer, va? Entonces me dice: mira, lo que pasa es que yo tengo 5 empresas precalificadas en el Estado. Yo oferto los proyectos en los que sé que puedo ganar, los gano y de ahí lo vendo. O sea, si tú quieres uno, yo te lo puedo ofrecer. Tú me das X cantidad de dinero, lo que sí te digo que te hay que repartir otra X cantidad y con lo que te queda, ejecutas el proyecto. Entonces yo dije: pero con lo que nos va quedando, ¿cómo vamos a ejecutar una obra de ese tamaño bien hecha? Es lo que queda. Entonces, obviamente, no, muchas gracias, ¿no? Ahí fue donde yo me di cuenta de que está triste trabajar aquí ahorita con el Estado. Cuesta mucho. El año 2000 marcó un parteaguas en el desarrollo de infraestructura pública. Con el inicio del gobierno de Alfonso Portillo se empiezan a involucrar muchísimos diputados, funcionarios públicos en el negocio como tal de contratación de infraestructura pública. Y en ese sentido empiezan a surgir empresas de cartón que se utilizan como mecanismos para contratar con el Estado, pero sin ninguna capacidad técnica, ninguna capacidad financiera, ningún historial de proyectos desarrollados y ejecutados. Entonces la corrupción se convierte en las coimas como tal, en la especie de aceite que engrasa esos engranajes para capitalizar a esas empresas. De contratistas novatos, por decirlo de alguna forma, contratistas sin experiencia, que empiezan a incursionar en el sector de la construcción de obra pública. Alguien que yo quería mucho me dice que la mejor definición de corrupción es crear dificultades para vender facilidades. Entonces, esto es muy probable. Te crean las dificultades hasta para ingresar en la ventanilla una simple solicitud y se vuelve un calvario. Y en ese sentido, los contratos administrativos deben ser el mejor ejemplo de cumplimiento. Porque si no es el Estado el que cumple, por lo menos con sus mínimas obligaciones, ¿cómo le vamos a exigir entonces a los habitantes que cumplan la suya? Dos casos paradigmáticos de corrupción en el sector de gobierno encargado de la infraestructura pública de Guatemala han sido Construcción y Corrupción y Odebrecht. Por supuesto, son solo 2 ejemplos dentro de muchísimos otros que se podrían citar, de distintos niveles y con diferentes involucrados. Pero estos, por su alcance y el carácter internacional de uno de ellos, se han transformado en un referente. Yo llevo 4 meses en prisión provisional, pero eso no cambia las circunstancias de que yo estoy afrontando, señora jueza, lo que yo hice. De ese dinero que me pagaran a mí, él me iba a dar para pagar los impuestos que se generaron y que me iba a dar una pequeña retribución, pero yo apoyarme a dar esas facturas. Los creadores del sistema de corrupción en el Ministerio de Comunicaciones son los constructores. Los políticos, los ministros son aves de paso. Ellos han creado un sistema de corrupción para lograr adjudicarse prácticamente a dedo las obras que a ellos les interesan. Entre los años 2012 y 2015, durante el gobierno de Otto Pérez Molina, operó una estructura conocida luego como el caso Construcción y Corrupción, liderada desde el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Este esquema permitió la creación de empresas de cartón que garantizaban a diferentes constructores el pago de deudas pendientes del Ministerio y la adjudicación de nuevos contratos a cambio de cuantiosas comisiones para la estructura. El camino del dinero proveniente de la corrupción en infraestructura se inicia durante la campaña política para las elecciones presidenciales y municipales.
Durante esta, los oportunistas comienzan a transar futuros contratos y las comisiones que se repartirán o los sobornos que serán ofrecidos, negociando con los candidatos que tienen las mejores opciones. Posteriormente, con el nuevo gobierno ya elegido, la trama de corrupción continúa en distintos formatos y en diferentes oficinas públicas. Básicamente, o sea que competencia ya no hay. Ya vienen, ofertan la carretera, pero la empresa ya está precalificada con ese monto. Te dicen, préstame tu empresa porque yo no tengo, ¿va? Pero yo la voy a hacer. Pero viene el gana-gana, ¿va? Que gano por rentártela. Mira, vas a ganar X porque hay que repartir Y y a nosotros nos va a quedar Z. Si uno no está en ese círculo, es imposible que tenga un proyecto o una regalía o lo que sea. ¿Y quiénes son ellos? Nunca aparecen. Pero sí, así funciona. Hoy, quien construye una carretera es quien gana esa licitación y su incentivo es por producir la carretera de la menor calidad posible al menor costo posible, porque además viene un contrato posterior de mantenimiento donde va a poder ganar. Entre peor que la carretera, más mantenimiento va a haber hacia adelante. Ahí es a lo que me refiero con decir que el diseño de cómo hoy estamos adquiriendo infraestructura vial, en este caso, es un diseño perverso que incentiva la corrupción. 2017 fue un parteaguas en la historia de la Cámara de Construcción de Guatemala, pero también de la historia de las contrataciones de infraestructura pública en el país. Hoy por hoy, la Cámara Guatemalteca de la Construcción tiene pues muy pocos socios que se dedican a desarrollo de obra pública. El grueso de socios que se dedicaba a obra pública o dejó de hacerlo o se retiró de la Cámara como tal, porque ya no había forma de trabajar con el sistema si no era incurriendo en actos de corrupción, que era la única forma como tal con la cual se podía entrar a negociar con el Estado la adjudicación de obras. El 12 de octubre del 2023, en una entrevista realizada por escrito, Henry Asa, gerente general en Guatemala de SBI International Holdings AG, más conocida como la constructora internacional Solel Bonet, nos mencionó lo siguiente en relación al próximo cierre de la mayor parte de sus operaciones en el país. Que luego de más de 44 años de presencia en Guatemala, con más de 2.200 kilómetros de carreteras pavimentadas, han decidido retirarse del país. La razón principal es por deudas impagas del gobierno en relación a trabajos ya realizados por la empresa, escenario que se agudizó especialmente durante la administración de Alejandro Giammattei. Según el señor Asa, la Dirección General de Caminos ha mostrado una absoluta falta de interés en resolver los problemas técnicos, financieros y legales que tienen con la empresa. Por último, mencionó que la deuda abarca más de 2 años de proyectos realizados y suma varios cientos de millones de dólares. A la pregunta de si en algún momento de la operación se les había exigido el pago de alguna comisión para la obtención de algún contrato, el señor Asa no respondió. Tal vez en los gobiernos militares no se podía decir nada de esto, porque te cortaban la cabeza. Pero empiezan los gobiernos civiles y ahí es donde explota esto de la corrupción. O sea, tú tienes que dar algo para poder trabajar. Simple. Si tú no das, no trabajas. Entonces, la empresa incluso hizo un taller para cerrar la corrupción. Cerrar la corrupción. Hay una segunda arista que es bien interesante porque todo nuestro andamiaje legal fue preparado para que en caso de que hubiera corrupción existiera la forma de detectarla a tiempo. Te pongo un ejemplo muy concreto. El artículo 241 de la Constitución habla sobre la ejecución y liquidación del presupuesto. Ese artículo mandata que todos los años, después de que la Contraloría General de Cuentas prepara un informe sobre la ejecución de todo el presupuesto, el Congreso de la República tiene la obligatoriedad de aprobarlo o improbarlo. En caso de que el Pleno del Congreso no esté satisfecho, la ley establece que debe certificarlo conducente al Ministerio Público para que inicie una investigación ya no de carácter administrativo, sino de carácter penal. Esta obligatoriedad, que se estableció en la Constitución desde el año 2003 que no se cumple,
Y eso tiene severas implicaciones. Ya podría constituirse como un acto de corrupción de todos los involucrados alrededor. El caso de la famosa constructora brasileña Odebrecht es uno de los hechos de corrupción de mayor impacto en América Latina, que alcanzó a funcionarios públicos de al menos 12 países y en Guatemala se relacionó a la estructura del caso Construcción y Corrupción, así como a algunos integrantes del mundo político. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Odebrecht desembolsó en sobornos entre los años 2001 y 2016 más de 788 millones de dólares, sumando diferentes países, y en Guatemala se estima que estos superaron los 17 millones de dólares. Un estudio realizado por la Universidad del Valle de Guatemala arrojó en una de sus encuestas que el 52% de las personas entrevistadas considera que el principal motivo por el que se pagan sobornos al sector público es la ineficiencia de este sector para ejercer sus funciones, seguido de trámites y procedimientos engorrosos. En mi comunidad como tal, ¿verdad? Eso incluye varias colonias. Actualmente, pues, las calles están en un estado bastante deteriorado por el agua, por el uso de transporte pesado también. Lo más complicado tal vez es el tema de que cuando llueve, pues también por los drenajes o los colectivos están saturados de basura y no se le da un mantenimiento previo, se colapsan. Y eso hace que las calles se inunden. Entonces lo que hacen las autoridades es venir de forma superficial y la calle sigue en mal estado, porque a los 2-3 meses vuelve a caer el mismo problema y no se le da una solución a largo plazo. Alrededor del 60% de la inasistencia escolar se debe a mala condición de los caminos, sobre todo durante la época lluviosa. Abastecimiento de medicinas. Tenemos en ciertas zonas del país desabastecimiento de medicinas hasta en un 60, 50, 60%, porque no hay accesos para llevar las medicinas. Persecución de delitos. Bueno, los lugares a los que puede llegar cualquier comisaría, debido a las condiciones de la red vial, se reduce debido a accesos, debido a que las comunidades están sumamente lejos. Esto no tiene que ver únicamente con la obra pública, tiene que ver con la contratación y suministro de bienes, ya sea medicamentos, insumos para hospitales, insumos para escuelas, incluso determinados servicios que se contratan en masa por diferentes dependencias del Estado. Viajamos a Cobán, municipio del departamento de Alta Verapaz. En esta parte del territorio guatemalteco visitamos 2 escuelas y un hospital públicos, en los cuales nos encontramos con diferentes situaciones, algunas bastante dramáticas. Los maravillosos paisajes de esta zona del país remarcan aún más el contraste con la débil infraestructura visitada y escasez de recursos que pudimos observar en las comunidades. Tenemos acá 7 docentes para los 300 alumnos. Hay un grado que lo está atendiendo una maestra de la comunidad. La mayoría de docentes somos del casco urbano del municipio de San Cristóbal de Verapaz y pues nos movilizamos en motocicleta. Y nos toma aproximadamente unos 40 minutos en poder de llegar hasta acá. No podemos construir baños, entonces para las niñas es más complicado. Ellas tienen que acudir a las casas vecinas, a los alrededores, para que les presten
baños los vecinos. No tenemos nada de redes sociales, incluso ni siquiera energía eléctrica para poder realizar actividades, por decirlo de esa forma. Nuestros niños estuvieron recibiendo clases del 2021, 2022 en diferentes viviendas, alquilándolos. La comunidad o la población pagaba esas rentas. Entonces vimos nosotros la gran necesidad. Entonces volvimos a tomar nuestras instalaciones. Sacamos camionada de tierra que se había empotrada dentro de las instalaciones. Lo limpiamos. Ahora estamos instalando las puertas, depósito de agua, que sea para el baño, ¿verdad? Con nuestro propio recurso. Un día teníamos la visita de un arquitecto de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado. Y entonces ahí fue donde nos dijeron que ya no había fondo para la construcción. Yo ya no tengo esperanza de que nos ayuden. El Ministerio de Educación nos tiene abandonado. Como siempre le hemos dicho nosotros, no esperamos tanto de las instituciones, sinceramente nos tienen en olvido. El Hospital Regional de Cobán abrió sus puertas el año 1978, atendiendo a población de Alta Verapaz, Petén, el área de Occidente y Baja Verapaz. Cuenta con un departamento de medicina interna, pediatría, gineco-obstetricia y cirugía de traumatología. Anualmente atiende a 125.000 pacientes solo en el área de emergencia. Depende del Ministerio de Salud. Según informes dados por Conred, la estructura de esta institución pues ya no es 100% funcional. Mantenemos un espacio físico de hace 50 años, lo que ha causado pues algunas grietas en las partes de la infraestructura. También el deterioro y la calidad de los materiales pues ha sufrido bastante durante este tiempo. Tenemos varias filtraciones que nos generan humedad en algunas áreas de encamamiento. Siempre mantenemos equipo conectado a la energía eléctrica y también por este tiempo que ya tiene el edificio carece de unas buenas instalaciones. Actualmente pues ya se han hecho las gestiones para poder adquirir un nuevo hospital. Esas gestiones pues vienen de años atrás, ¿verdad? Aproximadamente 3, 5 años. Diario a diario tenemos necesidades que no las podemos atender inmediatamente, sino que tenemos que esperar el proceso administrativo. Por ejemplo, el cambio de un chorro. Podemos tardar una semana, 15 días si bien nos va. El 13 de enero del 2021, la ministra de Salud de ese entonces, Amelia Flores, declaró a plaza pública que efectivamente la institución que encabezaba era corrupta. También expuso que se encontró con gran cantidad de sindicatos, pero que 2 o 3 eran los más fuertes. Según otra investigación de octubre del 2022, se supo que el Ministerio de Salud posee 52 sindicatos, siendo la institución del Estado que cuenta con el mayor número de estos. Buena parte del presupuesto del Ministerio se diluye en compromisos sindicales, mientras el sistema de salud pública se mantiene con carencias importantes. El libramiento de Chimaltenango fue una obra de infraestructura que tuvo el propósito de descongestionar el tránsito entre la capital y el occidente del país, y fue anunciada como una mega obra por el expresidente de la Nación, Jimmy Morales, en el periodo 2016-2020. Y miren ustedes cuántas carreteras hemos logrado entregar en todo el país. Yo soy testigo de sus desvelos. Yo soy testigo de sus esfuerzos. Sin embargo, al poco tiempo de inaugurada, comenzó a dar problemas de derrumbes en un sector, lo que provocó distintas reacciones. También hay poca claridad con respecto a las responsabilidades de las diferentes instituciones públicas que intervinieron en este proyecto y que en general deben desarrollar esta clase de infraestructura. Al día de hoy, la obra no ha sido recibida oficialmente por el Estado.
el libramiento de Chimaltenango, como bien mencionas, tienes el caso de un diseño referencial que probablemente no consideró condiciones topográficas del tramo, en donde la inclinación de los taludes tuvo que tener una mayor pendiente, en donde la compactación de materiales tuvo que hacerse de una forma distinta, en donde probablemente tuvo que adquirirse más predios, pero por la dificultad de obtenerse el derecho de vía, tuviste que tener mayor sinuosidad en la pendiente. O sea, todos estos factores, si se van sumando y sumando, tienes un gran fenómeno que lo hemos calificado de corrupción, pero que en realidad son comportamientos que están en esa área gris, no necesariamente son ilegales. Al parecer hay una orden para no recibir, y como aquí no hay ninguna consecuencia de violaciones de ley, porque eso es la verdad, vivimos en un país sin consecuencias de violaciones a la ley, pues eso es lo que obtenemos. O sea, ahí está el acta final, ahí están los informes, está afianzada la obra, que eso es otra cosa importante, y que está garantizado. A la fecha, lo que hay es, en estos 4 años y en los años del gobierno de Morales también, un silencio sepulcral. Yo mismo soy mandatario judicial de la empresa, he presentado más de 3 amparos sobre silencios administrativos en la Dirección General de Caminos, y lo que logramos es que medio resuelvan, pero no avanza. Uno parte de que todos actuamos de buena fe. Entonces quiero creer que es desidia y que la Dirección General de Caminos, como he dicho, nunca se ha caracterizado por el cumplimiento de plazos o por el cumplimiento estricto de la ley. Pero también puede ser mala fe. Puede ser mala fe con el objeto de facilitar esto que se ha hablado, de que ahora las empresas son de diputados o de personas vinculadas políticamente. Eso no lo sé yo, no me voy a meter a estas elucubraciones. Alguien se da cuenta de que el Ministerio de Comunicaciones es una minita de oro, vamos a decirlo así otra vez. Desde hace años para acá arma una estructura para ir sacando a las empresas grandes que pueden ser competencia o son competentes para hacer los proyectos. Cuando uno piensa en, bueno, ¿por qué es que son tan caras las carreteras? ¿O por qué, o cuánto es que realmente debería costar la carretera? No solo tienes que tomar en cuenta hoy los costos del mercado, sino además se tienen que tomar en cuenta los costos de la corrupción como tal. El kilómetro de carretera construido en Guatemala nos cuesta hoy entre 1.7 y 2.4 veces más de lo que cuesta el mismo kilómetro de carretera construido en cualquier otro país de América Latina. Carreteras que deberían estar durando entre 8 y 10 años antes de requerir un mantenimiento preventivo mayor, en Guatemala duran 3 años antes de requerir un mantenimiento preventivo mayor. Eso que nos dice es, pues hay una factura muy evidente que estamos pagando todos los guatemaltecos a raíz de esa corrupción. En un estudio comparativo entre la red vial de varios países centroamericanos, se concluye que Guatemala tiene menos metros de carretera por habitante. También cuenta con menos metros de carretera por superficie territorial, aunque casi la mitad de ellas se encuentran pavimentadas, superando solamente a Nicaragua y quedando muy lejos de Costa Rica, quien lidera ampliamente en la región. No veamos la red vial que tenemos, sino la red vial que necesitaríamos para cumplir ciertos objetivos. Ese ejercicio nos llevó a estimar más o menos 38,000 kilómetros de red vial que necesita Guatemala. Eso es 20,000 kilómetros de diferencia. Ahora, ¿qué tanto es 20,000 kilómetros de diferencia en red vial? Guatemala, los últimos 20 años, construye carreteras a más o menos 200 kilómetros de red vial por año. Si tú lo llevas a eso, vas a necesitar para cubrir 20,000 kilómetros a 200, 100 años. 100 años son 25 gobiernos. Y si sumas, desde que estamos en la era democrática, han pasado 11 gobiernos. Como ciudadana yo podría decir, bueno, yo estoy pagando un impuesto. ¿En dónde está invertido mi dinero? Todo lo que yo pago, ¿en dónde lo veo reflejado? En un servicio de salud deficiente, en un sistema de educación deficiente, en un sistema realmente que
que al final no le dan oportunidades a la gente de poder crecer. Me parece que el gran riesgo es normalizar la corrupción. El gran riesgo es de alguna manera tolerar y aceptar esa corrupción como algo normal. Somos más las personas que queremos cambiar, que queremos realmente transformar este sistema de corrupción, que es como un virus al final, que nos está infectando a todos y que al final nosotros somos la consecuencia, nadie más que nosotros. La creación de empresas de cartón, el fraude por medio de esta fachada, la adjudicación de contratos a quien da la mejor comisión, el financiamiento electoral apostando a candidatos como si fueran caballos de carrera y el premio en contratos si estos salen elegidos, son algunas de las prácticas corruptas que solo benefician y en una escala exorbitante a los participantes directos de esta, que adquieren lujos que se transforman en un insulto para gran parte de la población. Esta última continúa levantándose de madrugada para hacer las 2 horas o más de trayecto a su trabajo. Otros simplemente no pueden llegar a laborar porque el único camino de tierra está cortado debido a las lluvias. Niños que tampoco pueden estudiar porque la escuela está en malas condiciones, ya no existe o nunca se construyó pese a las promesas. Lo mismo el centro de salud y la carretera que se ve magnífica en el afiche nada más. En fin, las penurias diarias de comunidades que ven, o más bien no ven, las obras que sí deberían estar, sabiendo los presupuestos multimillonarios que se manejan. La vergüenza, o más bien la falta de ella, es inversamente proporcional a la desesperanza de una población que no ve sus necesidades básicas satisfechas, pero que mira con espanto las cifras, las estadísticas macabras que arroja la corrupción.